Universidad Nacional de Loja, carrera de Educación Especial, discapacidad sensorial auditivo-visual, examen de audiometría y entrevista. Integrantes: Ariel Ceballos, Nayeli Jumbo, Samantha Vega. Una audiometría es un examen que evalúa la función auditiva en términos del tono, equilibrio e intensidad del sonido. Este se centra en el funcionamiento del oído interno. El oído humano es capaz de percibir sonidos que oscilan entre los 20 y los 20.000 Hz. Además, podemos escuchar sonidos con una intensidad que varíe desde los 20 decibelios hacia arriba. Una audiometría se lleva a cabo por medio de un audiómetro. Dentro de esta audiometría se divide en dos áreas a evaluar: la vía aérea y la vía ósea. Una audiometría por vía aérea mide los sonidos más suaves y silenciosos que puede la persona escuchar en diferentes tonos. Para ello, el especialista, en este caso el otorrino, emplea el audiómetro, que es una máquina especial que reproduce sonidos a través de unos auriculares que el paciente se le colocará, estando sentado dentro de una cabina insonorizada, dotada de una ventana. Durante esta exploración, la paciente deberá ponerse los auriculares y el especialista empezará a reproducir una serie de sonidos de mayor a menor volumen, hasta que sean inaudibles. Aquí el paciente deberá ir avisando al especialista cuando sea capaz de escuchar cada sonido, alzando la mano. El último sonido percibido determina el umbral auditivo, es decir, a qué intensidad puede escuchar el paciente a cierta frecuencia. Una audiometría por vía ósea también se lleva a cabo con el paciente en una cabina y unos auriculares distintos a los anteriores, donde se coloca un vibrador detrás de la oreja del paciente, en la mastoides, que es por donde recibirá el sonido. Pero, en lugar del sonidito, serán palabras, con distintos volúmenes que debe repetirse de manera exacta, en este caso el paciente. Es decir, que esta prueba de reconocimiento de palabras mide la capacidad del paciente para discernir entre el habla y el ruido de fondo. Ojo que durante la inspección de la ruta también se tendrá en cuenta que se evaluará que también puede el paciente escuchar el habla en diferentes tonos. La audiometría fue realizada en el Centro de Audición y Lenguaje, o más conocido por las siglas CEAL, ubicada en las calles Alonso de Mercadillo, entre Bernardo Valdivieso y Olmedo, esquina. Para la realización de la audiometría, como primer paso, la otorrina Isabel Costa hizo la revisión con un otoscopio de los dos oídos para revisar el estado que estaba, en este caso, nuestros oídos. Posterior a ello, la otorrina procedió a llevarnos al aula insonorizada, donde se realizarían las audiometrías por vía ósea y vía aérea. Lo que primero se evaluó fue la vía aérea. En esta prueba, la otorrina fue explicando lo que se debía realizar, donde se me pusieron los auriculares. Posterior a ello, la otorrina fue reproduciendo una serie de sonidos de mayor a menor intensidad en cada uno de los oídos, donde en este caso la paciente, mi persona, debía alzar la mano cada vez que escuchara esos pitidos, sin importar el volumen o la intensidad que tuvieran, de acuerdo al oído al que se me reproduciera. Es decir, que si de mi oído derecho yo escuchaba un pitido, tenía que levantar la mano derecha, o viceversa. Posterior a ello vino la evaluación por vía ósea. Para la segunda evaluación se me hizo el cambio de auriculares por otros distintos que no cubrirían mis oídos, pero que sí irían ubicados en la parte de atrás de ellos. En uno de los lados era por donde salía el sonido, que yo tenía que ir identificando. En este caso, la palabra que yo escuchara, sea con un volumen alto o bajo o con una intensidad alta o baja, yo debía ir repitiendo. Fue una serie de palabras como nuevo, venir, ir, salir, entre otras. Es importante rescatar que antes de la aplicación de las dos
evaluaciones explicadas anteriormente, la especialista Isabel Costa hizo la recolección de datos informativos de, en este caso, la paciente y si es que padecía de algún problema auditivo o alguno de sus familiares. Es importante rescatar que ese mismo día se hizo la entrega de los resultados de ambas evaluaciones que podemos observar en pantalla, donde como conclusiones, en este caso el especialista Isabel Costa nos pone que en este caso mi persona presenta una audición bilateral normal y una discriminación del lenguaje muy buena y nos recomienda un control audiológico anual. Finalmente se le hizo la respectiva entrevista a la especialista. Ya, muy bien, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. Hemos venido por un pequeño trabajo de investigación acerca de un poco de lo que es la discapacidad auditiva, ya que nos encontramos cursando el 6º ciclo con la materia de discapacidad auditiva. Entonces hemos venido con unas pequeñas preguntas que queremos realizarle a usted. Y vamos a empezar con la primera. Ya, la primera pregunta es, ¿qué es el umbral de sensibilidad? De acuerdo a su experiencia que ha tenido. El umbral de sensibilidad es el porcentaje de audición, ¿sí? De las personas. Se hace mediante una audiometría, podemos medir el umbral de audición. Ahí vamos determinando si la persona tiene una audición normal o a su vez ya una hipoacusia. Ya, listo. La segunda pregunta, ¿qué es el otitis y por qué es común que aparezca en los niños pequeños? La otitis, la otitis es una infección a nivel de oído medio, ¿sí? Hay que recordar que el oído tiene 3 partes, ¿sí? Lo que es el oído interno, oído medio y oído externo. Entonces la otitis se ubica a nivel de oído medio, ¿sí? Es una infección en donde el paciente empieza a supurar, puede supurar líquido como no, pero ya es una afectación que existe. Esta se la controla a través de medicación, ¿sí? Necesariamente tiene que ir el paciente, el menor en este caso, al otorrino y él dar medicación. ¿Por qué se causa la otitis? Muchas veces por las gripes, ¿sí? Ya. Porque el niño se llena, se congestiona de secreción, de moco, entonces a veces no puede expulsar, ¿sí? Ya entonces llena tanto la cavidad nasal que no puede expulsar, entonces a veces empieza a querer supurar por el oído. Ahí se dan las otitis. Ya, hay algunos casos en los que a veces, por ejemplo, hay una persona que tiene un vuelo en avión y dice, se me taparon totalmente los oídos. Eso en cambio es porque existe un cambio de presión. ¿Sí? Un cambio de presión en el oído, entonces eso se conoce como una disfunción tubárica que se llega a tapar el oído. Sí, es la sensación por el cambio de presión se tapa. Pero a medida que pasa el tiempo ya va mejorando. Sí, salvo que no desaparezca, eso sí es importantísimo visitar al otorrino. Ya. Listo. Como tercera pregunta tenemos, ¿qué tipo de audífonos es recomendable que utilice un niño con hipoacusia? A ver, para los niños, los audífonos que nosotros recomendamos es en modelo retroauricular, que quiere decir que va atrás del oído, ¿sí? Porque es más fácil cambiar un molde. El audífono que es retroauricular viene conectado con un molde, ¿sí? Entonces es más fácil cambiar ese molde, que es hasta más económico, que cambiar todo el audífono o hacer la carcasa o la concha del audífono nuevamente. En cuestión económica es más caro. Pero este tipo de modelo se utiliza porque se le puede poner un sujetador y algunas opciones. Ya, como cuarta tenemos. ¿Cuáles son algunos tratamientos o ayudas disponibles para personas con discapacidad auditiva basadas en los resultados de una audiometría? Ya, como le indicaba, dependiendo del tipo de pérdida, ¿sí? Del tipo de hipoacusia. Si es una hipoacusia mixta o conductiva, primero tiene que ir al otorrino, porque a veces puede ser derivada de una infección o una patología a nivel de oído medio. Entonces, en este caso, el paciente es necesario que vaya al otorrino para dar medicación o en su caso a veces puede ser alguna cirugía, ¿sí? Pero si ya el paciente tiene una pérdida neurosensorial que propiamente necesite audífonos, ahí sí ya recurre acá donde nosotros y se le ve el modelo que el paciente necesite.
porque los audífonos también van en función de la pérdida auditiva, ¿sí? Ah, ya. O sea, no todo audífono le queda a todos. Hay audífonos intracanales, bien pequeños, hay RIC, que son propiamente para personas que tienen caída en agudos, y tinnitus, ¿sí? Y también hay audífonos potentes ya para personas que necesitan más potencia. Ya. Como quinta tenemos cuáles han sido las causas o los casos más frecuentes que han recibido aquí en el consultorio. Aquí nosotros trabajamos con algunos otorrinos, ¿sí? Entonces nos envían pacientes para realizar el examen auditivo porque llegan con sorderas súbitas, ¿sí? Hay pacientes que llegan ya con presbiacusia, que son perdidas por la edad, ¿sí? También dependiendo, paciente que siente algún tipo de sordera, que dice se me tapó el oído y no escucho, entonces todos estos pacientes que solicitan audiometría se les hace. Se les realiza. Ya. Como sexta pregunta, ¿qué tipo de audífonos han sido en mayor demanda vendidos? Como le digo, o sea, tenemos algunas variedades, ¿sí? Depende de la pérdida auditiva, como le digo. Hay pacientes que optan por un modelo RIC, como por un modelo ITC, un modelo BTE. Entonces, depende de la pérdida auditiva. Ya del diagnóstico. Del diagnóstico, claro. Ahí sí se le puede indicar qué audífono podría utilizar. Ya. ¿Ha tenido tal vez alguna experiencia en implantes cocleares? Bueno, aquí el CEAL es un centro pionero aquí en Loja en cuestión de audición. Entonces sí hay especialistas que trabajan en lo que es la parte de terapia, ¿sí? Rehabilitación para niños o pacientes que tienen implante coclear. Lógicamente las cirugías no se las hace aquí, sí, estas se las hace en Cuenca, Quito, Guayaquil, porque son unos procedimientos bien complejos, entonces luego más bien son derivados acá donde nosotros. Entonces aquí los especialistas les ayudan con lo que es terapia y la rehabilitación. Ah, ya, muy bien. ¿Alguna recomendación que nos pueda ayudar a la ciudadanía, más que todo nosotros como jóvenes que estamos todavía dentro de un proceso de aprender y muchas de las veces los auriculares que nos ubicamos en los oídos pues también son una afectación? Sí, es verdad. Nosotros hace algún tiempo fuimos a una capacitación en Colombia y ahí ya habían, o sea, ya con datos reales que los audífonos, estos que se utilizan para música, provoca daño auditivo, o sea, a la larga es comprobado. Por eso es que se les pide, o sea, se les dice a los jóvenes, no uses mucho el audífono. Muchos pacientes vienen aquí y dicen, ay, es que no escucho bien. Entonces, la primera pregunta, ¿usas audífonos? ¿No usas? Sí, uso audífono, paso toda la tarde con audífonos. Entonces, estos jóvenes a la larga ya tienen una pequeña pérdida auditiva y empieza a evolucionar. Entonces, sí se pide, o sea, ¿quién más que uno para hacer conciencia? Claro. Si no se debe hacer, pues no se lo haga. Y si lo va a usar, pues úselo solo el tiempo que necesita y ya. ¿Sí? Eso sería. Listo, muchísimas gracias. Le agradecemos. Muchas gracias.